aunque no he tomado medicina, ¿ves? Estamos ahí. Bien, hoy tengo un mensaje que tenía preparado para ustedes la semana pasada y parece que el enemigo hizo guerra, no quería, pero vamos hoy a presentar batalla, ¿no? Para desenmascarar al enemigo. Amén. Bien. Vamos a ir conmigo al capítulo que leímos para la invocación, que se encuentra en Génesis capítulo 5. Y hoy vamos a hablar de un misterio. Vamos a hablar de un misterio que ha estado oculto desde antes de que Dios crease el mundo. Un misterio de cuáles fueron los planes divinos, el misterio del Evangelio. El Evangelio existía antes de que Dios crease el mundo, antes de que Dios dijo que en el principio fueron hechos los cielos y la tierra. Antes de que Dios dijo, hágase la luz, ya estaba el Evangelio en la mente del Señor. Ya estaba el plan de redención. Ya el Señor Jesucristo dice que Él fue crucificado antes de la fundación del mundo. Y no vamos a leer todo el capítulo por cuestión de tiempo, pero en el capítulo 5 de Génesis nos da una genealogía que parte desde Adán, o tal vez si leamos el capítulo completo, no sé, y culmina con Noé. Y estas son todas las generaciones que ocurrieron antes del diluvio, antes de la destrucción del mundo por la maldad. Y hay mucho que aprender aquí. Obviamente no todo podemos explicarlo en un sermón de un domingo, pero sin embargo aquí aprovecho y pongo ¿cómo se llama? Este comercial. Vengan los martes que estamos estudiando. Ya este martes comenzamos con el estudio de Génesis, de la creación, de la historia del pecado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué tuvo que haber un diluvio? ¿Cuál fue la causa? ¿No? Todas esas cosas, todas aquellas preguntas que a lo mejor usted tenga en su mente, venga los martes, invite a personas a venir a la iglesia, invite a su familia, como nos dijo también el diácono. Bien. En el libro 5 de Génesis vemos varias cosas, pero aquí hay ciertos nombres que nos dan. Y yo les voy a decir a manera breve, que ya yo los tengo anotado, hay una mosca por ahí, que dice, este es el libro de las generaciones desde Adán, el día que creó Dios al hombre, que a semejanza de Dios lo hizo. Y los nombres que nos dan son Adán, Set, Enos, Cainán, Mahaliel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Esas son todas las generaciones y nos dan las edades que vivieron estas personas. Ahora, usted va a encontrar que en varias porciones en la Escritura nos dan largas genealogías, ¿no? Nos encontramos en el libro, por ejemplo, de Mateo, que nos da una genealogía del Señor Jesucristo. Y nosotros como buenos bautistas que somos, muchas veces que nos encontramos con esas páginas que hablan de genealogía, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos y seguimos a algo más interesante, ¿no? Porque a quién le gusta leer, varón y hembra los creó y los bendijo, y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo. Pero nótese algo interesante, nada es accidental en la palabra de Dios. Y yo les insto a que usted sea un buen estudiante de la palabra de Dios. Dice el Señor que todas las cosas fueron escritas, ¿para qué? Para que nos sirvan como ejemplo a nosotros. Esto no lo escribió aquí. El Espíritu Santo no inspiró a Moisés a escribir esto porque Moisés estaba aburrido y no tenía nada mejor que hacer. Hay un mensaje en estas cosas que Dios inspiró, incluso en las genealogías. Entonces por eso el mensaje de hoy se llama un misterio. Un misterio. Y este misterio lo hemos revelado desde el principio. Parece paradójico, ¿no?, que un misterio sea revelado, pero bueno, así va la cosa. Yo quiero que vayamos entonces a hablar un poco más, a profundizar un poco más sobre este misterio, y nos vamos a ir al libro de Efesios, a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos al otro lado de la Escritura. Efesios capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al verso 13. Amén. Dígame amén cuando lo tengan. Amén. Bueno, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, estaba en una cárcel cuando escribe esta carta, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Que dice que por revelación, que por manifestación sobrenatural, el Señor le reveló un misterio. Un misterio es aquello que no puede ser entendido por las facultades humanas. El misterio no puede ser entendido por medios racionales. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchas veces cometemos el error, sobre todo en nuestros tiempos modernos, cuando hacemos un énfasis en lo que es la apologética o en presentar defensa del Evangelio, y tratamos de reducir los misterios a explicaciones racionales que todos podamos entender. Y tratamos de tomar lo sublime, lo inexplicable, y tratamos de explicárselo a la gente como si fuera algo cotidiano. Y un misterio por naturaleza es ¿qué cosa? Inexplicable, ¿no? Aquella famosa frase de Agustín que dice de Dios, si comprehendis non es Deus. Dice, si lo pudiéramos comprender, entonces no fuera Dios. Amén. Entonces vemos que aquí Pablo dice que por revelación tuvo que haber una intervención especial del Espíritu Santo, de Dios. ¿Para qué? Para mostrarle este misterio. ¿Por qué? Porque con toda la sabiduría que Pablo tenía, él nunca hubiera podido alcanzar el entendimiento de estas cosas. Así como nosotros tenemos que someternos a la revelación de la palabra de Dios si queremos entender las cosas de Dios. No es por un sistema filosófico, no es por la ciencia, no es por la sabiduría humana que el hombre llega a comprender los misterios divinos. Dice en la Escritura que por medio de la sabiduría el hombre no conoció a Dios. Por tanto quiso Dios por medio de la locura de la predicación manifestarse a los hombres. Amén. Entonces dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Y qué misterio está hablando Pablo? Dice, como antes son los escritos brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nuevamente vuelve a mencionar este misterio de Cristo. Ya yo les di un poquitico a entender de qué es lo que estamos hablando. Recuerden que el Señor Jesucristo fue, dice, sacrificado antes de la fundación del mundo. Recuerden que el plan de Dios nunca es frustrado, que en su soberanía Dios siempre lleva sus planes a término y que el plan original de Dios desde el principio fue unir a su creación así, fue asumir la naturaleza humana. Eso estuvo siempre en el plan. Ese no fue el plan B. Eso no fue el plan que, bueno, la verdad que yo no me esperaba que Adán se comiera la guayaba, pero ahora ¿qué hacemos? No fue, eso no le sorprendió a Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Usted piensa que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Usted piensa que Dios no sabía lo que hizo Adán? Cuando le dijo, ¿qué es esto que has hecho? Por supuesto que sabía. Es como nosotros cuando agarramos a un hijo nuestro, así con las manos en la masa, como decimos, dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Obviamente sabemos lo que está haciendo, es una pregunta retórica, ¿no? Amén. Pero vemos que ese plan glorioso de Dios estaba desde la fundación del mundo. Y esto se lo digo, hermanos, para animarlos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en nuestra vida cristiana a veces perdemos el sentido con los afanes el diablo nos está atormentando con tantas cosas, con los afanes, con los temores ahora de la situación migratoria, con problemas financieros, con problemas en las finanzas, con la familia, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, dice, si peligros en el mar, peligros en la tierra, peligros de falsos hermanos, peligros por doquiera. Y así como que vimos y perdimos el sentido de que somos parte de un plan glorioso de Dios. Y yo quiero que usted viva consciente de ese gran misterio, que usted es parte de ese gran misterio de Dios revelado a los hombres. Y es algo que trasciende a todos los problemas que usted pueda tener en este momento, porque dice que las glorias venideras en nada se pueden comparar con lo que está pasando en este momento. Micrófonos que dejan de funcionar, el diablo que no quiere que usted escuche lo que yo le estoy predicando, que le va a dar ahora mismo un espíritu de confusión o de atormento, de adormecimiento, para que no escuche ni entienda. ¿Por qué? Porque no quiere que usted tenga un sentido del plan glorioso de Dios. No quiere que usted tenga un peso del misterio de Dios, de que su vida tiene una significancia eterna. Gracias. ¿Aló? Ok.
porque con este micrófono puedo hablar en lenguas. Tiene el don de que te traduce. Yo hablo en lengua y él traduce, ¿ves? Entonces yo quiero que usted preste atención a estas cosas, hermano, porque a mí no se me torció el cuello accidentalmente la semana pasada. Yo tenía este mensaje, estaba muy emocionado de querer brindarles este mensaje. No quiero que se me queden dormidos hoy, presten atención, ¿ok? Dice entonces que es el misterio de Cristo. Vuelve, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Y qué privilegiado es usted que está sentado aquí escuchándome, de que ese misterio le ha sido revelado a usted. A usted y a mí. ¿Quién soy yo para que Dios me revele semejante misterio? Un misterio que no se le reveló a Platón, ni a Aristóteles, ni a Einstein, ni a los grandes pensadores del mundo, sino que se le reveló a usted. Imagínese. ¿No es algo, no es razón eso de gozo? Cuando usted esté pasando por las diferentes vicisitudes de su vida cotidiana, usted pensar que Dios le ha revelado un misterio. Dios le ha revelado algo íntimo de Él a usted. Y usted está preocupado con boberías. El Dios creador de los cielos y de la tierra le reveló a Él los misterios de su corazón. Yo me erizo, no sé usted. Dice, el misterio que dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí viene la enseñanza apostólica, el querigma apostólico. El Señor Jesucristo, antes de irse, ¿qué hizo? Sopló su Espíritu Santo en los apóstoles y les dio una unción. Y después, por medio de los apóstoles, el Espíritu Santo se regó por todo el mundo. Y la doctrina de los apóstoles se regó por todo el mundo. Y nos alcanzó hasta nosotros ahora en el 2021. No, 2025. ¿Por qué la tengo hoy? No estoy bien hoy. Oren por mí. Bienvenidos, hermanos. De 2025. Pero lo que quise decir fue que estamos en el siglo XXI. Por eso me confundí. ¿Ves? Ya están los hermanos codeando y dicen, tenemos que tener un concilio porque vamos a tener que buscar un pastor nuevo, porque el pastor, ya ha habido 2 fallas esta mañana, la tercera, strike 3, ya fuera, ¿no? Los diáconos me miran con cara de preocupación. Está viendo como en los muñequitos cuando, no sé si ustedes se acuerdan, en Disney había un ride en Disney que se llamaba Splash Mountain. Y justo antes de que pasaba ya el precipicio, habían 2 buitres mirándolo así usted cuando pasaba. Así están los diáconos mirando al pastor, ¿no? No, mentira. Son buitres buenos. Entonces, ¿qué dice? Que nos alcanzó a nosotros en este 2025, ¿no? El mensaje de los apóstoles aún es enseñado. Y cuidado con poner otro fundamento que no sea el fundamento que tenemos en las Sagradas Escrituras por medio de los santos apóstoles. Cuidado con que venga el apóstol Ramírez o el apóstol Juan a querer atraer una enseñanza, una doctrina que no ha sido la doctrina aceptada por la iglesia históricamente. Hay un gran peligro de eso. Cuidado con eso, hermanos. No busque otra revelación que la que Dios le ha revelado. Que Dios le ha dado a conocer a usted los misterios de su corazón. Dios ha abierto su mente a usted en esta su palabra. No es lo que dice un fulano de tal que dice ser apóstol o arcángel o no sé qué cosa. Cuidado con eso, hermanos. Porque les dice que en los últimos tiempos vendrán, dice, falsos maestros y la gente va a tener qué cosa, picazón de oír. Y nos encanta que fulano venga, ah, fulano me profetizó. Ojo con eso, hermano. Dice, el misterio de Cristo dice, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es fundamental lo que está hablando el apóstol Pablo. Y usted tiene que entender un poco de lo que es la historia bíblica, de cómo llegamos a ese punto, de qué son los gentiles y qué es el pueblo de Dios. Habíamos visto que en la Torre de Babel ocurrió algo catastrófico para la humanidad. La humanidad que estaba unida buscó hacer ¿qué cosa? Hacer una religión de acuerdo a sus propios medios. De que buscó una relación con Dios de acuerdo a mi forma. Bueno, porque yo soy cristiano, pero yo soy cristiano a mi forma.
¿No? ¿Quién ha escuchado eso? ¿Cuántas veces no han escuchado de eso? Yo creo, pero yo creo a mi manera, ¿no? Como diría Frank Sinatra, I did it my way, ¿no? Regrets, I've had a few. No, pero ¿cuántos no son cristianos de Frank Sinatra? No, yo creo a mi manera. Yo para ser cristiano no tengo que ir a la iglesia todos los domingos. Yo para ser cristiano no tengo que ir a la iglesia, punto. O yo soy cristiano y yo escucho la predicación en el radio. O yo miro al pastor por el YouTube, ¿no? O yo lo sigo a usted, pastor, por el YouTube. Bueno, pero ¿qué de lejos me sigue? Sígueme más cerca, hermano. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? El pastor Ismael, ¿dónde está el pastor Ismael? Está allá, claro, sí, cumpliendo sus funciones, ¿no? Pero el pastor Ismael me comentó una vez una historia que él estaba en el metro aquí recién llegado y él estaba buscando una iglesia, estaba hablando con una señora y dice, ay, yo soy cristiana, qué sé yo, y él todo emocionado preguntándole a qué iglesia, dice, no, yo hace como 25 años que no voy a la iglesia, pero lo sigo por el radio, ¿no? Lo sigo por el radio. ¿Qué clase de cristiano es? Como usted iría a un doctor que hace 25 años no ve a un paciente. Y usted viene y dice, oiga, qué alegría, gusto, bienvenido, ¿no? Hace 25 años no veo a nadie. No veía a nadie, de hecho, desde que me gradué. Usted es mi primero. Venga, siéntese, pasa. ¿No? Claro que no. ¿Qué pasa si usted dice ser cristiano? O si yo le corto el dedo suyo, hermano, este dedo que usted tiene aquí, lo cortamos, lo cercenamos y lo ponemos aquí. 25 años. ¿Qué va a pasar con ese dedo? Se muere. Usted me dice que usted es cristiano. ¿Cómo puede usted tener vida en usted si usted está separado del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede usted vivir alejado de la vida de la iglesia? Imposible. Usted está muerto. Está muerto, pero es un zombie. Está vivo y muerto. Está muerto y no sabe que está muerto. Se cree que está vivo. Es lo que no se cree y se cree lo que no es. ¿Cómo le va eso? Pero me entiende lo que le quiero decir. Aquí Pablo nos habla de algo interesante. Él está aludiendo a aquellos que ya conocían lo que había ocurrido, el evento catastrófico en Babel. Muchos piensan que los hombres querían construir aquella torre para llegar al cielo. Lo que querían hacer era precisamente hacer que el Dios descendiera hacia ellos. En la tradición babilónica, ¿sabe qué es lo que había en las puntas? Cuando dice que hagamos una torre, se estaba refiriendo a un sigurat. Todavía quedan las bases, ya no quedó nada, todo quedó arruinado, pero se excavaron hace poco las bases. Me gustaría un día traerlo para mostrarle con imágenes visuales lo que estamos hablando. Las bases de la pirámide de Babilonia. En la torre de Babel. De hecho, la ciudad Babilonia toma su nombre por Babel. Y aún quedan las bases que fue, si aún estuviera en pie, el sigurat más grande que fue construido en esos tiempos. ¿Ve? Tenía 4 lados y tenía escaleras que llegaban hasta arriba. ¿Y sabe qué es lo que había encima de los sigurats? Una recámara. Una recámara con una cama. Porque ellos pensaban que el Dios descendía a descansar una vez al año. Mire qué cosa interesante, ¿no? Pero nótese algo interesante. Ellos construyeron una gran torre que llegara hasta el cielo. No para ellos llegar, sino porque querían invitar a Dios que viniera a ellos. ¿Y qué ocurrió? Jehová de los ejércitos descendió a la torre. Y él bajó a mirar qué es lo que estaban haciendo los hombres. El Señor descendió y miró toda la maldad que habían hecho los hombres. Que incluso aquellas obras que parecían piadosas, religiosas, eran de maldad. ¿Y Dios qué hizo? Destruyó a la humanidad, confundió los idiomas. Y dijo, ya el hombre no se va a juntar más para estos propósitos. Y puso entonces a cada una de las naciones, puso a ángeles como autoridades sobre esas naciones. Y por todo el tiempo, esto ocurrió después del diluvio, hasta los tiempos en que Dios hizo una nación para sí. No había ninguna nación bajo Jehová. Todas las naciones se habían descarriado, todos se habían apartado de Dios. Y Dios se lo había puesto bajo cada uno de los ángeles. Eso podemos estudiar. De hecho, en algún momento entraremos en ese estudio el martes cuando lleguemos a ese punto. Cuando Dios divide las naciones y aquellas naciones son puestas bajo el dominio de potestades angelicales. Pero Dios hace una nación para sí. Dios toma a un hombre de Ur de los Caldeos y de una manera sobrenatural y milagrosa saca y hace de sí una nación. Toma a un anciano de 75 años que tenía Moisés cuando salió de Ur
y le hace una promesa. Pues todos pensamos que era un jovencito, tenía 75 años cuando le vino la promesa. ¿Qué dije? Estoy mal. Oren, pues esa es la tercera. Ya el hermano Javier mira al otro como diciendo, ¿qué hacemos? La Constitución dice que un concilio cuando el pastor se... Ustedes me entienden. Abraham, Moisés fue el que lo escribió. Digo eso, ¿sabe por qué lo digo? Para ver si están prestando atención. Ahora hay capítulo. Bien. Abraham, un hombre de 75 años que Dios lo llama para... A lo mejor usted viene y está sentado un pequeño paréntesis y dice, ay, yo estoy muy viejo para hacer nada por el Señor. Tenía 75 años Abraham cuando el Señor lo llamó de casa de sus padres. Y no eso, ¿sabe qué cosa? Su papá aún estaba vivo cuando se fue. Y la promesa no le vino hasta cuando después que vino. ¿Qué edad tenía Abraham? 100 años cuando finalmente se cumplió. Él ya se estaba desesperando, pensando que la promesa de Dios no llegaba. ¿Y cuándo es la promesa? Porque ya tengo 78. Y bueno, pero ya cumplí 84. ¿Y cuándo va a llegar? Y ya se estaba preocupando el hombre, ¿no? ¿Hasta cuándo va? Y así nos pasa a nosotros, pensando que los tiempos están en su poder, cuando los tiempos están en las manos del Señor. Y si el Señor te hizo una promesa, Él va a cumplir esa promesa. Usted sigue caminando, olvídese lo demás. Él le dijo, sal de aquí, de la tierra de tu parentela y échate a andar. Eso es lo que tú tienes, tu parte es andar. No te preocupes por lo demás, Dios te va a ir guiando paso a paso. Amén, amén, cristiano, amén. Entonces Dios sacó milagrosamente una nación que es la única nación en la historia que había estado bajo Dios. Era la única nación que no tenía a un demonio gobernando por encima de ella. Todas las naciones estaban bajo los Baales, bajo los Mitras, bajo las Artemisias, bajo los Marduk, quien usted quiera. Todos estaban bajo poderes demoníacos, bajo Zeus, bajo Apolo, bajo Diana de los Efesios. Demonios estaban enseñoreando de todas las naciones, hasta que Dios dijo, voy a hacerme una nación que va a ser mía. Una nación que va a ser santa. Una nación que no va a haber fornicado con los demonios de las naciones. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Los padres de la iglesia enseñaban que detrás de todo gran ídolo de las naciones se escondía un demonio, un poder de las tinieblas, un príncipe al servicio de Satanás. Y Dios saca y milagrosamente construye a la nación de Israel. E Israel, bueno, conocemos la historia, muchas veces falló y pecó en contra del Señor y se alejó, pero era la niña de los ojos del Señor. Y llega el tiempo y en ese misterio que Dios había sacado milagrosamente una nación de Israel, Él incluye, y este es el misterio oculto, que el Señor iba a usar ese instrumento de la nación de Israel, por medio de quien vienen los profetas y por medio de quien viene el Señor Jesucristo mismo, la encarnación misma. Viene por medio de la razón. ¿Para qué? Para entonces arrebatarle a Satanás todas las naciones que estaban bajo su poder. Y algo milagroso y profético ocurre cuando la iglesia nace. Cuando la iglesia nace ocurre el milagro de Pentecostés. Y no fue un solo milagro, hubo varias repeticiones de ese milagro en el libro de los Hechos. Si no me equivoco, en el capítulo 10 hubo otra repetición que ocurrió no me acuerdo si fue con Cornelio. Cuando Cornelio hubo otro derramamiento del Espíritu y volvió a ocurrirse, hubo replicaciones como un terremoto que tiene sus réplicas después. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Pentecostés? Bueno, aquella desunión que había resultado después de la separación de las naciones, haberlas puestas bajo el dominio de Satanás, que fue en Cristo, todos fueron traídos y hechos una nación. En Abraham, el padre de la fe, en aquella nación que fue creada milagrosamente, ahora vienen todas las naciones nuevamente a ser del Señor Jesucristo. Y esa es la promesa, que todas las naciones van a ser del Señor Jesucristo. Él le arrebató a Satanás su dominio y creó de todas estas naciones un nuevo pueblo. Como dice el apóstol Pedro, dice, o no sabéis que son, que dice, nación santa, linaje escogido. El Señor nos escogió a nosotros de las naciones para crear una nación santa. Este es el misterio que estaba escondido. No lo podíamos entender, no lo entendieron los patriarcas del Antiguo Testamento. Dice, pero los gentiles, dice, son coherederos
y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Miembros del mismo cuerpo. ¿Qué cuerpo? Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo que el cristiano no puede subsistir fuera de la iglesia. Yo no entiendo que un cristiano pueda tener una vida y llamarse cristiano lejos del Señor. Dice, no, yo no estoy lejos del Señor, yo estoy lejos de la iglesia. Dice, ¿cuál es la diferencia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted está lejos del cuerpo de Cristo, usted está lejos de Cristo. Amén. Y yo sé que muchos van a decir, sí, pero es que a mí me han decepcionado en la iglesia. Y yo le voy a decir, sí, a mí también. ¿Y usted no ha decepcionado a nadie en la iglesia? ¿O usted es muy santito? ¿No? Y por supuesto que ha sido decepcionado en la iglesia. Y no le tengo noticias, aún lo van a decepcionar más. Pero usted está siguiendo al único que no lo va a decepcionar a usted. Aquí estamos precisamente, ¿por qué? Porque por medio de aquella decepción, por medio de aquella tristeza, Dios lo está perfeccionando a usted, cabezón. Y tiene que soportar eso, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, soportándoos, dice la Escritura. Pero si usted es tan bueno y tan noble, no hay que soportarlo, ¿verdad? ¿Por qué usa ese lenguaje de soportando? Porque a veces hay hermanos que son insoportables. No en esta iglesia. Ojo. Siempre hago esa cautela, no en esta iglesia. Es en otras iglesias que me han comentado pastores. Aquí no. Aquí todos son adorables, angelitos. Tan cariñosos. Pero ¿me entiende lo que le digo? Por medio de eso nos somos perfeccionando, hermanos. Por medio del matrimonio uno es perfeccionado. Su esposa lo perfecciona a usted. Es el instrumento que usa Dios para perfeccionarlo a usted. Y viceversa, y usted es el instrumento que Dios usa para perfeccionar a su iglesia, a su esposa, y la iglesia y los hermanos son el instrumento que Dios usa para perfeccionarlo a usted, y el pastor es el instrumento que usa el Señor para perfeccionarlo a usted y para hablarle su palabra. ¿Cómo usted va a arremeter en contra de esas cosas? Usted está en el cuerpo de Cristo, usted es parte del misterio de Dios. Ese es el misterio de Dios, de que Dios lo sacó a usted del dominio de Satanás. Todas las naciones, nótese algo interesante, dice, bueno, pero eso eran los tiempos antiguos, ya después el Señor Jesucristo. No, ojo, hay una profecía que dice que el anticristo no iba a hacer caso, dice, del Dios de sus padres, sino que iba a tomar para sí los dioses, el Dios de las fortalezas. La palabra que se traduce es Masusim, y esa palabra en algunas Biblias está transliterada. Yo sé que en la traducción de la Vulgata de Jerónimo también usa la palabra Masusim, que es el Dios de las fuerzas. Y usted no me cree lo que yo le estoy diciendo. Nuestros países están aún bajo los dominios de ciertas potestades. ¿Por qué existen lo que se llaman los patrones de los países? ¿Por qué hay ciertas figuras que están como protectores sobre los países, sobre las fortalezas? Y cada una de las naciones es consagrada a uno de estos patrones. ¿Saben de lo que estoy hablando? Perfectamente. Amén. Aquí viene la mosca que no quiere que hable lo que yo estoy hablando. Pero se va a tener que tragar la predicación. Y quién sabe, va y se convierte en la mosca. La miro por ahí. Sigue mosca que tengo agua aquí, va y te bautizo. Mira. No te metas conmigo, como decía Chávez. No te metas conmigo, pajarito. Bien. Qué recuerdos aquellos, ¿no? Pesadilla, se ríen los venezolanos por acá, me miran como dicen, ay pastor, ya yo había suprimido aquella horrenda memoria y usted me la recuerda ahora. Ajá. Para que no se le olvide dónde lo sacó el Señor. Amén. Sí. Te metiste conmigo, pajarito. Bien. Entonces vemos qué cosa, que el Señor nos rescató a nosotros todos, ¿de qué? De las naciones que aún están vigentes, las naciones están bajo el poder del enemigo. Él ha sido derrotado, él está pataleando. Él ya no puede frenar el evangelio y cada vez se le escapan más gentes del sistema mundial. Nosotros hemos escapado, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no desconocemos las maquinaciones de Satanás. Entendemos cómo funcionan las naciones. Entendemos quién es el que está dirigiendo las naciones. Quién es el que promueve leyes en contra de las cosas del Señor y en contra de la ley divina. Todo eso lo entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado su misterio. Bien, sigamos adelante. Y dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y yo quiero que usted piense y medite en esto, porque a veces estamos abatidos y el diablo nos quiere abatir con cuanta bobería existe. Dice, no se olvide que usted es un heredero de las inescrutables riquezas de Cristo. Piense en esto. Cuando el enemigo venga a atacarlo, usted cierre sus ojos y diga, Señor, tú me has hecho heredero de tus inescrutables riquezas. Amén. A ver cómo sale el demonio huyendo. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Al hermano Javier le va a gustar esa palabra. Aclarar cuál es la dispensación. Aclarar cuál es la dispensación, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Es decir, que el misterio ha sido revelado paulatinamente hasta llegar a la culminación en Cristo, porque dice que en otro tiempo, que dice Dios, habiendo hablado a los hombres en diferentes formas, por medio de los profetas, por medio de los oráculos divinos, por medio de la montaña ardiente, hoy nos habla ¿cómo? ¿Por medio de quién? De Cristo. Y Cristo le dio ese ministerio a sus apóstoles. Recuerden el libro del Apocalipsis. Cuando usted quiera saber si van más apóstoles, en nuestros tiempos hay apóstoles o no, yo le digo, fácil, eso se ve fácil, hermano. Léase en el libro del Apocalipsis y dice que los fundamentos, las bases de la nueva ciudad están puestas sobre ¿qué? Dice sobre 12 bases y tiene 12 puertas, y sobre cada una de estas puertas de perla, ¿qué cosa hay escrito? Dice que son el nombre de los apóstoles. ¿Cuántas puertas tiene la ciudad? 3 en cada lado, 12. ¿Me entiende lo que le digo? No hay 144,000 puertas o 248,000. No está el pastor Ramírez, el pastor este entra por la ventana. No, hay 12 puertas, 12 bases, 12 fundamentos, 12 enseñanzas, que son la misma enseñanza de Cristo por medio de sus santos apóstoles. Amén. Fíjese de la Escritura, hermano, siempre de la Escritura. Entonces dice aclarar. ¿Cuál es la función de Pablo? Aclarar, esclarecer, dar luz a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Les había dicho yo al principio que dice que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había sacrificado al Señor Jesucristo. El plan de Dios ya había sido manifestado. Esa es la gran soberanía de Dios, que a pesar de que hubo agentes que se rebelaron en contra de su plan, a pesar de que Satanás cayó y se rebeló, y dice hasta aquel día que fue hallado maldad en él y fue echado hacia abajo, a pesar de que Adán desobedeció a Dios y tomó el fruto, a pesar de los pesares y de todas estas desobediencias de Dios, el plan de Dios se mantuvo firme. Y Dios siempre llega a culminación su plan. Eso es soberanía. No es que nosotros somos títeres y tenemos que hacer todo como si fuera una cosa mecánica. No, a pesar de que tenemos libre albedrío, a pesar de que el hombre se rebela libremente en contra de Dios, a pesar de eso, el plan de Dios se cumple. Mire qué cosa. Eso sí es poder y soberanía. No, ustedes querían esto para mal, pero Dios, ¿quién dijo eso? José. Lo tornó en bien. ¿Ve? Solo Dios puede hacer eso. Dice de aclarar cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Qué dice? Me perdí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principios. Ay, hermano, que esto me acaba de dar escalofríos a mí, porque yo quiero que usted entienda esto que estamos hablando aquí. Mire lo que dice aquí, ¿ok? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme, ¿qué significa multiforme? Que tiene muchas formas, obviamente, ¿no? Pero ¿qué significa que tiene muchas formas? Bueno, que la sabiduría de Dios es espiritual, pero la sabiduría de Dios también se revela en las leyes físicas. También se revela en las leyes de la historia, como lo hemos visto a través de los siglos. Todas esas cosas, los eventos, la historia de la humanidad, los eventos cósmicos, las leyes naturales de la física, la química, biología, etc. Todas esas cosas revelan, ¿qué cosa? La gran sabiduría multiforme de Dios. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De nosotros.
Nosotros somos los custodios de la sabiduría. No me acuerdo si es en Colosenses, ¿dónde es? Que dice que la iglesia es columna y baluarte. En Colosenses, ¿cierto? Dice, a ver hermano, usted que está leyendo, están estudiando, ¿no es Colosenses? Bueno, no sé, búsquenlo ahí los teólogos. ¿Dónde estás, Alirio? Ay, Alirio, si estuvieras con nosotros y me buscaras, él que es mi teólogo en residencia, ¿no? Yo le digo, hermano, búsqueme ahí, y él es como una concordancia de Webster. ¿Es Timoteo? Ah, claro, es Timoteo, ¿verdad que sí? Tiene razón. ¿Cómo dice que es? La iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. El Espíritu Santo le ha dado sabiduría a su pueblo. ¿Y con qué hacemos entonces nosotros con eso? Nosotros que somos custodios de los oráculos del Señor. ¡Qué privilegio, hermano! Póngase a pensar en eso. Cuando usted salga en el mundo y usted ve el mundo perdido y usted ve a alguien que le trata mal a usted, o familiares que lo tratan mal a usted, que son incrédulos, y usted en vez de ponerse bravo con esa persona, decir, no entiende la multiforme sabiduría de Dios. No le han sido revelados los misterios y los oráculos de Dios. A mí sí. Él está ciego, yo no. ¿Cómo me voy a poner bravo? Al contrario, me da lástima. Amén. A veces como cristianos reaccionamos de una manera diferente. Queremos pegarle con un palo en la cabeza o agarrar a alguien por el cuello. Eso no es del Señor. Nosotros tenemos que pensar que Dios nos ha hecho custodio de sus oráculos y sus verdades. Cuánto nos ha revelado el Señor. Y recordar también que cuando aún no nos habían revelado estas cosas, cómo actuábamos y cómo vivíamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora tenemos Dios, y Dios se ha revelado a nosotros de una manera íntima. Y mientras más usted se mete en la palabra de Dios, más conoce de Dios. ¿Cómo usted no puede saber? Yo no sé, yo no siento que Dios no me escucha mis oraciones. No sé cuál es la voluntad de Dios. Claro, porque para tú saber la voluntad de Dios, tienes ¿qué cosa? Conocerlo. Y tú a lo mejor conoces al Señor como Job, de oídas te había oído, pero no lo has visto con tus ojos. Entonces tú estás, yo no entiendo. No. Pues claro, es que no conozco. Tú quieres saber cuál es la voluntad de una persona. Tienes que saber, que juntarte con esa persona, pasar tiempo con esa persona, invitarlo a comer, conversar, tener horas de conversación con esa persona. Y poco a poco vas entendiendo el carácter de esa persona. Y vas entendiendo esa persona cómo es. Y ya tú sabes cómo esa persona piensa, ¿no? Piensa en su esposo, su esposa, o un amigo íntimo. Ya usted sabe cómo es, conoce a la persona. Yo sé lo que le va a gustar, sé lo que no le va a gustar. Le voy a hacer este regalo. ¿Usted piensa que es diferente con Dios? Usted no pasa tiempo con Dios en oración. Usted no lee la Escritura. Y usted después dice que no, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Claro, porque no conoces a Dios. Lo conoces como conozco yo al vecino mío, que lo saludo. Hola, ¿cómo estás? Me conozco el nombre, pero no conozco nada de la vida de él. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién hay que darle a conocer esa sabiduría? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A quién está hablando aquí que la iglesia tiene que darle a conocer estas cosas, estos misterios? A los ángeles. Dice la Escritura que los ángeles no pueden ni siquiera comprender. Dice que los ángeles se alegran cuando hay un pecador que se arrepiente. Y los ángeles no comprenden estas cosas. Pero el Señor no hizo a estos ángeles los custodios de la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién hizo Dios custodio de estas cosas? A los hombres. Los ángeles no pueden entender estas cosas. De hecho, ellas las miran y se quedan como perplejos. No pueden comprenderlas. No pueden comprender el hecho de que Dios se hizo hombre y de que Dios unió la naturaleza humana, la creación a sí mismo de una manera que nunca puede ser separada. No lo pueden comprender. Pero dice aquí que para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él,
por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayéis a causa de las cosas que le están pasando en este momento, porque nosotros vamos a instruir a los ángeles. La iglesia va a manifestar la sabiduría de Dios no solamente al mundo perdido, sino también a los ángeles que se gozan en aprender estas cosas, pero aún más a los demonios para juicio. Dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? ¿A qué ángeles se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que la iglesia va a juzgar a los ángeles? Aquellos ángeles caídos que fueron puestos sobre las naciones y que pervirtieron las naciones y que por medio de mitologías falsas enseñaron doctrina de demonios y llevaron a la humanidad a adorar a la criatura antes que al Creador. A esos demonios va a juzgar la iglesia. Y vamos a enseñarle a aquellos santos ángeles de Dios que no pueden entender estas cosas, que se quedan perplejos, pero no la pueden entender. Imagínese usted qué posición de privilegio le ha dado Dios a usted, hijo de Adán y de Eva. Que usted es custodio de los misterios sagrados del Señor. A veces nos olvidamos como cristianos el gran peso de responsabilidad que está sobre nuestros hombros. Al entender que estas cosas nos encomendó Dios a nosotros, debemos de vivir una vida digna, entendiendo este hecho de que somos, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes. Eso es lo que significa. Nosotros somos administradores. Cuando usted sale a evangelizar, hermano, no es que usted sale a evangelizar porque el pastor ya me tiene harto y los hermanos me tienen harto con el mensajito de vamos a evangelizar al presidente. No. Yo quiero que usted entienda que cuando usted sale ahí, usted es un ministro, usted es un sacerdote de Dios, llevando los oráculos de Dios a un mundo perdido y trayendo juicio sobre los ángeles caídos. Eso es lo que está haciendo usted. Usted está haciendo guerra. Usted es una iglesia militante. Usted es un sacerdote soldado. Usted es un sacerdote que cuando usted abre la palabra y lleva y le da un tratado a una persona, usted arrebata esa alma del infierno y la trae ¿a dónde? Al cielo. ¿Y dónde está el cielo? Bueno, allá arriba por el... No, aquí está el cielo, hermano. Aquí está el cielo. Usted está esperando a que el cielo comience. El cielo ya comenzó. Usted es el cuerpo de Cristo. El cielo ya comenzó aquí. Va a continuar de una manera gloriosa. Pero ya estamos con Cristo en las regiones celestes. Esto no es algo futuro, esto es algo presente. ¿Crees tú esto? ¿Y por qué no vives entonces de acuerdo a aquello que dices creer? Porque si esto es cierto y si tú crees esto, ¿cómo debe ser entonces tu vida? ¿Cómo debes de reaccionar tú frente a los problemas de la vida? Te dejo eso de merienda. Quiero que vean en Génesis capítulo 11, verso 6, Génesis capítulo 11, verso 6, y quiero que vean algo interesante en Génesis 11, 6. Once, 6 al 9, y vamos a ver qué dice ahí. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pero por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahí vino el juicio del Señor. Y la palabra Babel, de hecho la palabra nuestra en español que dice balbucear, que significa ¿qué cosa? Hablar en una forma incoherente, viene de Babel, de esa confusión que vino. Alguien está balbuceando. Y quiero que vayan conmigo también a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Verso del 6 al 8 también vamos a ver allí. Y dice, aconteció también que en otro día de reposo, no, estoy mal, espérense, estoy en el 6, 4. Dice, y le dijo el diablo
Ahora yo quiero que usted entienda, recuerde, Dios vino y dividió las naciones. Esas naciones fueron, estaba hablando de Génesis. En Génesis, ¿qué hizo? El Señor descendió y dividió a las naciones. Esas naciones fueron puestas bajo el dominio de Satanás. Vengan los martes, estamos hablando sobre ese asunto. Y aquí vemos ahora algo interesante, 4:6, y dice, y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Vayan al 5 primero, que dice, y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Quiere decir que el diablo tiene potestad sobre estas naciones. Y se le está ofreciendo, es la única manera que puede ofrecerlo, si es algo que es de él. Dice, porque a mí me ha sido entregada. ¿Por quién? Por Dios. Dios lo puso a él y a sus ángeles caídos con autoridad sobre las naciones. ¿Por qué? Porque eso fue lo que los hombres eligieron. Los hombres no dieron culto al Creador, sino que empezaron en las abominaciones, en la fornicación de la idolatría. ¿Se sometieron a quién? Al enemigo. Por tanto, como dice en el libro de Romanos, por tanto Dios los entregó a una mente reprobada. Y nos hacemos esclavos de aquello a lo que servimos en pecado. Entonces por eso Dios, eso era una relación tóxica perfecta. Los demonios querían enseñorearse a los hombres y los hombres se sometían en adoración. Entonces Dios los entregó las naciones bajo los demonios. Y ahora viene el diablo a ofrecerle al Señor Jesucristo estas naciones que estaban bajo su poder. Lo que no sabía el diablo es que el Señor le iba a arrebatar a todas estas naciones de su mano. Eso no se la vio venir el diablo, nunca. El diablo no sabía qué hacer con el Señor Jesucristo. Recuerde que dice en la Escritura que los ángeles no pueden entender los misterios del Señor. Nosotros sí. A veces usted dice, pero si el diablo sabía que el Señor iba a resucitar, ¿por qué lo mató? Él no ¿Usted piensa que él entendía eso? ¿Usted piensa que él se vio esa jugada del Señor? No, nunca. Él nunca se esperaba que el Señor, que Jehová de los ejércitos se encarnara de una virgen. No se lo esperaba. ¿Usted piensa que para nosotros entender la Escritura tenemos que entenderla por medio de qué? De la obra del Espíritu Santo. ¿Usted piensa que el Espíritu Santo le asiste a los ángeles a leer la Escritura? No, Él asiste a su iglesia. Por tanto, cuando los demonios ven estas cosas, no entienden. Le malcita el Salmo 91 al Señor, pero él no entendía ni siquiera lo que estaba citando. Amén. Y en Colosenses 2:15, ya vamos a recordarles ahí un poquito, porque yo sé que ustedes están estudiando Colosenses con el pastor Ismael, ¿no? ¿Qué dice en Colosenses 2:15? Vamos a llegar allá. Y ya casi terminamos, hermano, me quedan 2 horas y media nada más. Ya llegamos casi, ya íbamos a la recta final. Como el pastor Nicolás, yo me acuerdo que decía, bueno, ya voy a terminar. Y yo cuando me decía eso, yo me acomodaba en la silla porque ahora es que empieza esto. Ya vamos a terminar. 2:15. ¿Y qué es lo que dice? Qué cosa increíble. Y aquí viene el diablo ofreciéndole al Señor Jesucristo los reinos que el Señor Jesucristo le iba a despojar en un par de años. Mire lo que dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Paradójico. Como aquello que supuestamente es un símbolo que iba a destruir al plan de Dios, ¿cómo puede la muerte del Señor Jesucristo ser el medio por el cual el Señor Jesucristo triunfe? ¿Se acuerdan que yo les dije que el Señor Jesucristo usa las mismas armas del enemigo para destruirlo? Piensen en esto, hermano. Cuando usted esté deprimido, o se sienta triste, o se sienta débil, Dios va a usar esa depresión, esa tristeza, ese problema, esa dificultad para destruir a Satanás y ponerlo bajo sus pies, como dice en la Escritura. Dentro de poco pondrá, Satanás dice, bajo vuestros pies. Él va a usar todas aquellas cosas que las afligen a usted. Todas las armas de Satanás van a ser vueltas contra él. Dice en el Antiguo Testamento, no recuerdo bien, creo que es el rey Ezequías quien dice eso. Cuando viene el rey Sennacherib haciéndose el presuntuoso con él y le dice que no se enaltezca tanto aquel que se ciñe de las armas como aquel que las desciñe.
¿Ok? El Señor va a quitar, le va a desarmar a Satanás, y ningún arma forjada en contra del pueblo de Dios va a ser prosperada. ¿Por qué? Porque tenemos una garantía divina, que las puertas del Hades no triunfarán en contra de nosotros, sino que aquellas mismas armas que el Satanás va a usar y que el Señor le permite a Satanás usar en contra suya, son para su bien, hermano. Y el Dios va a tornar esas armas del enemigo, y con esas mismas armas va a destruirlo, de la misma manera que por la muerte destruyó al que tenía, al imperio de la muerte, y los expuso a vergüenza. ¿Cuál es la vergüenza? De que el Satanás y todas las huestes de demonios que rodeaban al Señor, dice que me rodean toros, fuertes toros de Basán y perros. Está hablando usted, no lo podíamos ver nosotros, pero había una jauría de demonios alrededor del Señor Jesucristo en la cruz, y estaban todos los demonios mofándose, usando a los hombres que movían su cabeza y le decían: ea, ea, a otro salvó, sálvate a ti mismo. Muerto de risa estaba Satanás, hasta que él vio entonces, demasiado tarde, cuando por medio de la muerte, por medio del instrumento más poderoso que Satanás tenía, por el medio del cual había esclavizado a la humanidad, de acuerdo al libro de los Hebreos, por medio de aquella bomba atómica que Satanás tenía en su arsenal, el Señor lo destruyó a él y lo desposeyó de su poderío y lo mostró a vergüenza. Ese es el misterio del plan de Dios. Pero yo quiero que vamos, recuerden que comenzamos leyendo una genealogía, y le dije que hay un mensaje en todas las cosas que el Señor ha inspirado, incluso en las aburridas genealogías que los cristianos a veces no queremos creer, no queremos leer. Y si usted nota algo interesante, yo ya hice ese trabajo para usted, pero cuando usted mira nombre por nombre lo que significa cada uno de los nombres en las genealogías que nos dan desde Adán hasta Noé, usted va a ver que hay un mensaje que el Señor ha puesto incluso en aquel libro de la genealogía, que nos parece a nosotros como que de poca consecuencia. El nombre de Adán significa hombre, el hombre. Set significa señalado o designado. Enos significa mortal. Cainán significa adquirir. Maalaleel, parece que estoy balbuceando. Maalaleel significa bendecido de Dios. Jared significa descendió o descender. Enoc significa inaugurar o entrenado o dedicado. Matusalén significa el hombre de la lanza, o su muerte trae juicio. Lamec significa poderoso y fuerte, y Noé significa reposo o descanso. Vamos a poner todo esto y vamos a ver el mensaje que Dios tenía para el hombre. Dice: el hombre que fue designado mortal adquirió la bendición de Dios, quien descendió para mostrar al hombre de la lanza, cuya muerte trajo juicio, el poderoso que dio descanso y paz. Mire qué gran misterio, que desde el principio de la creación, cuando usted mire, por eso yo siempre le digo, mire los nombres. No es accidental que el Señor nos menciona nombres en la Escritura. Hay un mensaje incluso detrás de eso. Y aquí vemos que en la vida, estamos hablando son cientos de años, miles de años que ocurrieron entre Adán y Noé. Y vemos que en ese periodo de tiempo Dios iba por medio de los patriarcas anunciando el evangelio, el misterio que estaba oculto, pero que estaba en la cara de todos, lo podían ver, se manifiesta en la palabra de Dios. Y vamos a terminar ahí. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú has hecho a tu iglesia custodio de tus oráculos, Señor. Perdónanos porque no siempre nos comportamos como dignos ministros, Señor, de tus misterios. Ayúdanos a tener un espíritu, un sentir de responsabilidad de estas cosas, Señor, porque nuestra responsabilidad, nuestro llamado es ir al mundo para despojar al enemigo de su poder. Esa es nuestra misión, Señor. A eso nos has llamado. Yo te ruego que avives en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes el deseo de ir a evangelizar, de compartir tu palabra, de llevar esas poderosas palabras de tu espíritu para combatir al enemigo, para arrebatar las almas del infierno.
Prepáranos, Señor, avívanos. Avívanos, Señor. Si hay alguien aquí que está luchando con eso, yo te ruego que tú le hables poderosamente en esta mañana. Guíanos, Señor, ahora a nuestras casas. Y tráenos también, Señor, los martes para seguir ahondando y profundizando en tu santa palabra, para llegar al conocimiento pleno. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén.